¿Es posible que todo lo que perseguimos para ser felices sea precisamente el obstáculo que nos impide serlo? ¿Cuál es el secreto para vivir una vida en paz? Hoy tengo el gusto de compartir con Bernardo Álvarez desde Aguascalientes, México. Tuve el gran placer de compartir con él en Luz Serena hace ya casi 10 años. De hecho, ahora le estaba comentando que no ha cambiado nada, sigues igual que hace 10 años. Y siento que en aquella época conecté mucho con él. Me recuerdo que siempre hablaba de manera calmada, de manera reflexiva, nunca le vi alterarse y sobre todo algo que me gustaba también era ver su diligencia en el templo, en el dojo. Era algo que me fijaba, era como muy diligente, como muy serio. Así que hoy es para mí un gran placer volver a verte 10 años después. ¿Qué tal, Bernardo? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Juanjo. También para mí es un gusto volver a encontrarnos y claro que recuerdo ahí una muy buena amistad que generamos hace casi 10 años en el Templo Luz Serena y me siento muy contento de estar nuevamente compartiendo aquí contigo y pues bueno, con las personas que nos vayan a estar viendo. Entonces, pues listo y bueno, adelante. Pues Bernardo, muchísimas gracias de nuevo por estar. Para quien no le conozca, voy a hacer una presentación de él. En formación profesional, tiene una licenciatura en psicología humanista, maestría en psicoterapia Gestalt, entrenamiento en terapia psicocorporal, especialidad en fenomenología y filosofía existencial, formación en terapia fenomenológica existencial, estudios en psicología y filosofía budista, mindfulness y meditación, además de haber seguido a varios maestros muy importantes, haber sido también residente en Luz Serena, en Requena, Valencia, aquí en España, y también es fundador y facilitador del Círculo de Estudios Budistas de Aguascalientes y de SIDU, Centro de Estudios en Terapias Fenomenológico-Existenciales. Ahí es nada. Entonces, Bernardo, para abrir un poco la entrevista, visto que tienes una grandísima formación, mucha experiencia y además de una manera muy rigurosa, me gustaría empezar preguntándote qué fue lo que motivó en su día esta búsqueda tan profunda en cuanto a lo existencial. Fíjate que yo creo que es algo que desde muy chico he tenido, ¿no? Yo recuerdo que desde niño me salía a preguntar muchas cosas, que tal vez cuando uno es niño se pregunta estas cosas, son como, ay, pues son preguntas de niños, ¿no? Como, ¿por qué existo? ¿Cómo sé que existo? ¿No? O sea, como preguntas que en su tiempo pues solo me las hacía, pero no había manera de responderlas. Ya cuando estaba en la preparatoria me llamaba mucho la atención la filosofía, ¿sí? Recuerdo que antes de estudiar psicología, una de mis opciones era irme a estudiar filosofía. Al final terminé decidiendo irme a la psicología, pero ya tenía como esta espinita, como de hacerme preguntas, como de no creerme todo, como de cuestionarme, de dudar. Y sobre todo como de preguntarme mucho de mi propia experiencia, ¿no? O sea, es decir, a ver, ¿cómo es que siento, ¿no? O sea, como preguntas que a lo mejor pueden estar tan cercanas que se nos olvida hacerlas. Y bueno, ya en la carrera de psicología, estudié psicología humanista, estaba muy atravesada por la Gestalt. Entonces, ahí ese proceso me ayudó como justo a ir buscando terapia, ¿sí? Y notaba que siempre me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con cuestiones o de filosofía o de espiritualidad, ¿sí? Y como desde chico tuve un acercamiento a la meditación por parte de mi mamá, que ya es practicante de yoga. Mm, Después se dio que me encontré con el budismo, con el Dharma del Buda, me llamó muchísimo la atención el cómo hablaba sobre el apego, sobre el desapego, cómo había estas propuestas de descubrir lo que es el sufrimiento, ¿no? Como si estuviéramos buscando en lugares donde no vamos a encontrar la felicidad, pues, ¿no? Y a partir de ahí me gustó mucho la forma también en la que pues los maestros budistas se han acercado a la mente, ¿no? Al conocimiento de la mente, a la introspección, al conocimiento de la realidad.
y por medio de la práctica que es la meditación. O sea, no solamente es quedarse con una teoría, sino es llevarlo justo a la práctica. Entonces, de alguna forma han sido como varios momentos, como varias situaciones que me han ayudado a irme como decantando hacia estas áreas de investigación y de experiencia, ¿no? Y claro que trato o sea, además de la cuestión del budismo, por medio de la filosofía principalmente existencial, ayudar a encontrar cuestiones que puedan ser de beneficio, pues tanto para las personas que acompaño, con quienes trabajo, como para mí mismo, ¿no? Como reconocer que es un proceso en el que siempre se está caminando, siempre hay preguntas, hay nuevas respuestas, nuevas preguntas, y que, al menos yo así lo percibo, no hay un momento donde uno ya esté terminado como ser humano, ¿sí? Entonces, por ahí ha ido más o menos la búsqueda en pocas palabras. Y Bernardo, desde que empezaste con tu búsqueda hasta hoy en día, ¿qué cambios en ti has podido percibir? Yo creo que uno importante es en la cuestión de las emociones. Yo me recuerdo antes, era una persona bastante rencorosa, que guardaba muchos resentimientos, ¿sí? Entonces era como que me tomaba muchas cosas personales, o vivía algo, inmediatamente empezaba como a generar un rencor, ¿no? Como empezaba a generar cierto enojo, por un lado, y también la cuestión del apego, ¿sí? De hecho, sí recuerdo que hubo un momento en mi vida donde fue donde ya me acerqué más seriamente al budismo, donde me di cuenta que me estaba apegando mucho a una persona y eso me estaba generando mucho sufrimiento, ¿no? Me la pasaba muy mal por el tema del apego. Entonces yo creo que en estos dos aspectos es donde más cambios he notado. No quiero decir que sea una persona que no me enojo, porque claro que me molesto, que me enojo por algunas situaciones. Sin embargo, ya no suelo guardar resentimientos, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser que el día de hoy me moleste con alguien por alguna situación, pero muy probablemente el día de mañana ya fue, ¿no? Ya estuvo. No le estoy dando vueltas, que es algo que hacía. Y eso me hacía permanecer como más aislado de alguna forma, como sentirme más lejano de las personas. Y en el tema del apego, que también no quiero decir que ya sea una persona que vive totalmente en el desapego, pero sí me ha ayudado mucho a aprender a vivir pues como en el camino, ¿no? O sea, como desde los viajes, desde el haber viajado hasta varios lugares, como el soltar varios lugares en los que he estado, ¿no? Como aprenderme a relacionar desde un lugar diferente, sabiendo que todas las relaciones cambian, relaciones con las cosas, con las ideas, con las personas, pues cambian, ¿no? A- que las cosas surgen, permanecen y desaparecen, me ha ayudado también a tratar de no apegarme más, sobre todo en relaciones, ¿no? Yo creo que es donde más lo llegué a sufrir. Pues creo que estos son uno de los aspectos. Y también fíjate que sí, en cambios en mi vida. Por ejemplo, el tratar de tener como una disciplina la práctica de la meditación, ¿sí? Y el mirar cómo en mi día a día procurar hacer ahora sí que el menor daño posible, ¿sí? O sea, es algo que podría decir que antes la verdad no, pues ni me importaba, ¿no? Pues como que yo creo que uno a veces vive, dice, pues así se vive uno sin importar si daño o no daño a otros seres. Entonces también, sobre todo desde el contacto con el Dharma del Buda, am, he procurado poner atención a esos aspectos, ¿no? Como si bien creo que desde que ya estamos en este planeta, en esta existencia, pues hay cosas que van a generar sufrimiento, tratar de hacer lo menos posible, ¿sí? Entonces, son algunas de las cuestiones que más creo que pudiera mencionar ahorita. Excelente, excelente. Bernardo, hay una palabra, creo que es pali, si no me equivoco, que es dukkha, ¿no? Y esta palabra se refiere al sufrimiento, ¿no? Ujú, ¿Cómo alguien tan profundo como tú, que tiene conocimiento sobre el budismo, cómo podrías definir el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Y por qué nos aferramos tanto a él? ujú, ujú. Bueno, pues todo un tema, ¿no? Dukkha, justo es a partir de donde nace la enseñanza del Buda. Es lo primero que enseñan las cuatro nobles verdades.
Y creo que es un tema que, sobre todo en filosofías de Oriente, el otro día, justo con un amigo y maestro que nos dio unas enseñanzas. Hablaba de cómo en muchas filosofías de Oriente el tema del sufrimiento ha estado presente, ¿sí? O sea, desde maestros de diversas tradiciones védicas, de los Upanishads, ¿no? De la Advaita Vedanta, la situación de dukkha, del sufrimiento, ha sido un motivador para preguntarse, para la búsqueda y para la práctica. Entonces, dukkha yo lo entiendo como, o sea, solemos traducirlo como sufrimiento a falta, yo creo que de una palabra que englobe todo lo que es dukkha. Y se refiere desde el sufrimiento más sutil, que uno pueda tener, como no sé, me molestó la luz del sol y ya me sentí mal por eso, hasta un sufrimiento, por la pérdida a lo mejor de un ser querido, un fuerte dolor o una gran ansiedad. Inclusive también abarca el sufrimiento físico, ¿no? Que viene acompañando a la enfermedad, alguna lesión física, o sea, tanto el sufrimiento corporal como el sufrimiento mental, digamos, o afectivo. Y una de las formas más sutiles es como ese sufrimiento que, aunque tengamos todo, es decir, a veces decimos, pues es que tengo todo, ¿no? Tengo, bueno, todo entre comillas, porque pues, pero todo lo que se suele decir como una familia, una casa, tengo trabajo, tengo dinero, y aún así hay algo que se siente que falta, ¿no? Ahí es como sustrato que está ahí, que sentimos que algo no termina de encajar. Entonces, Dukkha abarca todo eso desde mi comprensión. Y el tema es que, o sea, ahí pareciera como una mala noticia en el sentido de que, pues así es la existencia, ¿no? O sea, no hay un ser que esté libre de dukkha, o al menos que nazca libre de dukkha o de sufrimiento, inclusive hablando pues también en el mundo animal lo podemos ver. La buena noticia que justo nos comparte el Buda en sus enseñanzas es que sí hay una salida, y bueno, después él desarrolla todo el camino, que es lo que hoy conocemos como el Dharma del Buda o el noble octuple sendero, o todas las tradiciones budistas siguen ese camino. Y pues Dukkha lo vivimos todos los días, ¿no? O sea, todos los días desde que sonó el despertador y a lo mejor no me quiero levantar, quiero estar un rato más en la cama, desde que ya se me hizo tarde y empiezo a sentir hambre y me molesto por esa hambre que siento, ¿sí? O sea, a veces está en cuestiones muy sutiles, y una forma que a mí me parece también bastante evidente es cuando nos sentamos a meditar, ¿no? O sea, yo luego con las personas que practicamos les digo, cierren sus ojos. Y nada más observen cómo por estar sentados en una postura que es, por ejemplo, de medio loto, sentados en el piso, la espalda recta, probablemente a los pocos minutos el cuerpo va a empezar a manifestar sensaciones de incomodidad. ¿Sí? Entonces, justo también en la enseñanza del Buda se dice que Dukkha se esconde a veces en el movimiento. ¿Sí? O sea, es decir, cuando nos estamos quietos físicamente, empieza a aparecer una incomodidad. Ya me duele la rodilla, ya me dio comezón, ya me dio calor, ya me quiero mover. Entonces, también eso es dukkha, ¿sí? Claro que tiene varios matices. Una cosa es sufrir por el dolor en sí mismo que me está generando la rodilla, por ejemplo, al estar sentado. Y la otra es el sufrir por no querer que esté ese dolor ahí, ¿no? Ahí le agregamos como un sufrimiento extra, ¿sí? Entonces, yo creo que el aspecto más importante para observar y para trabajar de Dukkha es nuestra actitud mental hacia la existencia, ¿no? Es decir, cómo yo me relaciono con mi vida cotidiana, cómo yo me relaciono con el mundo, de forma que hace que mi experiencia sea con un mayor nivel de sufrimiento o con un menor nivel de sufrimiento, ¿sí? Es decir, si me está dando la luz del sol en la cara, puedo elegir molestarme por eso o puedo simplemente aceptarlo, ¿no? O sea, como mirarlo. Entonces, yo creo que ese sería uno de los aspectos más importantes, ¿no? Como el reconocer que, pues de alguna forma, Dukkha no está allá afuera, ¿sí? Está más bien en cómo nos relacionamos con el mundo, ¿sí? Cómo una misma experiencia para alguien puede ser placentera y para alguien puede ser dolorosa,
Mm. O sea, también cómo escuchas esto, Juan? Como me gustaría también, ahí escucharte un poco. Bueno, el Buda también dijo que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Mm, Para mí creo que esta frase del Buda, más que lo que pueda decir yo, engloba muy bien esto, ¿no? Somos seres emocionales, somos seres sintientes y por el hecho de vivir vamos a tener etapas de todo tipo, vamos a sufrir. Vamos a atravesar dolor. El dolor es algo natural, ¿no? Ahora, el aferramiento a ese dolor, según el Buda, es lo que genera el sufrimiento. El no querer soltar esa causa de dolor que hemos estado viviendo, ¿no? Así que creo que sería más, ¿no? más correcto sí, que, o sea, decir lo que dijo el Buda, que más que lo que dije yo, porque estoy como en pañales en todo esto y, bueno, también estoy como experimentando, ¿no? Y Bernardo, de cara al sufrimiento, porque el sufrimiento es sufrimiento, a efectos prácticos, ¿sí? Tú también trabajas como psicólogo, pero también trabajas en el área de la meditación o en este área de gente que busca espiritualmente, ¿no? Que busca respuestas, ¿sí? Entonces, a efectos prácticos, ¿qué consejo le darías a una persona que busca un consejo psicológico, que no se ha preguntado por nada existencial? ¿Y qué consejo práctico, aunque ya lo has comentado un poco, le dirías a una persona que está en ese momento, que no sabe qué está pasando, que siente un vacío, que no sabe qué hacer, no sabe por dónde tirar y quizá la resistencia a esa situación le genera sufrimiento? mm, mm, mm. Piensa que pudiera, tal vez como hasta hacer una misma para las dos, no sé, a ver, ahorita que te lo vaya platicando, se va a ir desarrollando. Cuando me suelen preguntar por consejos, generalmente se me vienen preguntas. Es decir, yo le invitaría a preguntarse qué es eso que llama sufrimiento, pero que lo pueda contestar desde su propia experiencia, ¿sí? O sea, no tanto la definición de sufrimiento, desde lo que alguna vez leí que era sufrimiento, sino que la persona pueda identificar eso. A ver, ¿qué es esto que le llamo sufrimiento? ¿Es realmente un dolor físico o es un dolor emocional? Si es un dolor emocional, ¿cómo sé que es un dolor emocional? ¿Sí? O sea, ¿cómo lo diferencio? ¿Cómo el observarlo para poder, digamos, hacer algo al respecto también con ese sufrimiento? Hay algo bien interesante que muchas veces cuando realmente lo estamos observando a profundidad, también ese dolor o ese sufrimiento deja de existir. Sí, eso es algo bien interesante, ¿no? De hecho, en la práctica de la atención plena de Vipassana suele suceder. O sea, cuando observas algo tanto, te das cuenta de que, además de que es impermanente, de que esa, digamos, carga de sufrimiento que tiene es meramente mental, ¿sí? Es meramente mental. Entonces, cuando estás observando solo el fenómeno en sí mismo, digamos que la carga mental de sufrimiento puede irse desvaneciendo. Claro, eso nos puede suceder mientras lo observamos, pero como en la vida constantemente va a haber más situaciones que nos generan sufrimiento, pues tal vez es complicado observarlo constantemente, pero ese sería un consejo o una invitación. Y yo creo que también sería como en el reconocer cómo en las situaciones que particularmente me generan sufrimiento, qué tanto tiene que ver el entorno y qué tanto tengo que ver yo. Sí. Yo creo que hay situaciones donde tiene mucho peso el entorno, es decir, si yo estoy en un trabajo donde el trabajo por sí mismo es bastante estresante, mi jefe es una persona que me maltrata, ¿no? El ambiente laboral es muy difícil. Aunque yo haga un gran esfuerzo por estar en paz, va a ser una lucha constante, ¿no? Y hay entornos que nos favorecen, hablando del trabajo, por ejemplo, puede ser un trabajo donde el entorno esté súper bien, haya buen ambiente laboral, el trabajo sea justo, ¿no? Mi jefe sea muy buena onda. Y sin embargo, yo puedo estarle viendo lo negativo a esa experiencia, ¿no? Pero es que, ¿por qué no puedo tener un mejor trabajo que este? ¿No? Entonces, creo que también el ver.
cuál es la responsabilidad de tanto de uno mismo como del entorno y entonces mirar si las decisiones que tengo que tomar al respecto tienen que ver principalmente con el cambiar algo del entorno, como tal vez sería, pues a lo mejor necesito cambiarme de trabajo, ¿no? O más bien tengo que mirar hacia mi actitud al respecto, ¿no? Algo que hace un tiempo recuerdo que vi un estudio que decía que muchas personas mejoraban en síntomas de depresión y ansiedad cuando cambiaban de trabajo, ¿sí? O sea, también hay situaciones sociales, que sabemos que hacen que sea más fácil que surja el estrés, la molestia, el enojo, etcétera. Entonces, eso, ¿no? Como diferenciarlos y ver qué sí está en mis manos, qué no está en mis manos y decidir hacia cómo puedo actuar sobre eso. Tomar acción es importante, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre todo internamente, como comentas, pero si hay que tomarla externamente, pues también, ¿no? Claro, ¿no? Hasta la acción mental, ¿no? O sea, la acción hasta Claro, a eso te del refieres. cambiar la percepción de algo. Ujú. Y Bernardo, has comentado antes que una de las vías para salir del sufrimiento, según la enseñanza del Buda, era la meditación. Y este para mí es un campo, es un melón como muy grande, ¿no? Em, ¿Qué nos puedes decir de la meditación? Es decir, ¿qué es meditar? ¿Y por qué es tan importante en el día a día? Ujú. Yo te voy a responder desde la meditación budista, ¿sí? Porque Perfecto. sabemos que hay hay otras líneas, digamos, que también trabajan con la meditación y puede ser utilizada para otros fines o puede tener una conceptualización diferente. Yo te voy a hablar desde el budismo, que también, desde mi opinión, es una de las tradiciones más completas en términos de meditación. O sea, imagínate 2600 años, desde que el Buda descubrió la atención plena, ¿no? La práctica de Vipassana. Y bueno, todavía años, todavía miles de años más atrás que se practicaba el otro tipo de meditación, que es la meditación de concentración, o lo que conocemos también como meditación samatha. Mm, Hay algo problemático con la palabra meditación y es justo la traducción. Y a mí me gusta hablar de la palabra original en Pali, que es bhavana, ¿sí? Entonces la palabra bhavana también se traduce como cultivo, ¿sí? Como cultivar, ¿sí? También los tibetanos la traducen a tibetano como gom y también la traducen como familiarizarse, ¿sí? Entonces, meditar en este sentido es algo que yo voy a cultivar en mi mente. ¿Sí? ¿Qué puedo cultivar? Puedo cultivar la atención, puedo cultivar la concentración, puedo cultivar el amor benevolente, puedo cultivar la compasión, etcétera. O sea, hay muchas cosas que yo puedo cultivar. E inclusive puedo cultivar también aspectos negativos, ¿no? Puedo cultivar la ira, puedo cultivar el apego, puedo cultivar la envidia, etcétera. Entonces, la palabra meditación me gusta mucho entenderla eso como que es una práctica, un entrenamiento para cultivar algo. Y claro, cuando cultivamos algo, pues vamos a obtener los resultados, vamos a obtener frutos de eso. La meditación en el budismo se suele dividir como en dos grandes ramas, ¿sí? Y todavía dentro de esas dos grandes ramas, pues hay varias prácticas, ¿sí? Tradicionalmente las conocemos como la meditación de concentración, que esta es una meditación que no solo se practica en el budismo, ¿sí? Es la meditación donde nos enfocamos en una sola cosa. Es decir, yo me puedo enfocar en mi respiración nada más y estoy 30 minutos, 40 minutos, una hora, solamente observando mi respiración, solamente. Hay quienes lo hacen observando una vela, hay quienes lo hacen observando un punto de color o cerrando los ojos e imaginando un círculo de color. O sea, esta práctica meditativa, esa es la clave. ¿Sí? Que tu mente, que toda tu atención se concentre en una sola cosa. Suena muy fácil, pero sabemos que a los 10 segundos ya la mente se distrajo y otra vez regreso y ya se fue y ya regreso. Entonces, bueno, es un entrenamiento. Lo que sucede con esta práctica meditativa es que cuando logramos realmente concentrarnos, los estados negativos mentales o impurezas mentales, como pueden ser las aflicciones, ¿no? Es decir, la ira, los celos, todas estas emociones que nos hacen sufrir,
Cuando yo estoy realmente concentrado, momentáneamente desaparecen. Sí, desaparecen porque toda mi atención está solamente en ese punto. Si esta meditación se puede llegar a desarrollar de una forma muy profunda, pues esto lo hacen los grandes maestros para lograr algo que se llaman yanas, que son ya absorciones meditativas, ¿no? Que son, bueno, 8 absorciones meditativas, es también todo un tema. El tema con esta meditación desde la perspectiva budista es que solo te libera temporalmente del sufrimiento. ¿Sí? De hecho, en la historia de Siddhartha Gautama, antes de alcanzar la iluminación, él practicó con maestros que le enseñaron estos niveles de absorción, pero terminaba la meditación y se daba cuenta pues que todavía existía dukkha. ¿Sí? Entonces la gran innovación de la meditación budista es la práctica de la atención plena, que busca el resultado de vipassana. Sí, a veces se utilizan como sinónimos, aunque no lo son, la palabra vipassana y atención plena o atención consciente, lo cual también conocemos como mindfulness. ¿Sí? Claro que el mindfulness está perfilado más a cierto tipo, como más al trabajo con salud mental, la liberación del estrés. Entonces, en ese sentido, son de los resultados que vienen como adjuntados a la práctica, aunque no es el objetivo final. El objetivo final de la meditación de atención plena sería pues alcanzar la iluminación. Y la iluminación sería pues eliminar todas las raíces de dukkha y poder experimentar la realidad tal cual es, ¿no? Quitarnos ese velo que no nos deja mirar la realidad tal cual es. Entonces, la innovación que hace el Buda es que él dice, solo por medio de Vipassana, bueno, y de todo el sendero, se pueden eliminar de raíz las causas del sufrimiento. ¿Sí? Entonces, la práctica de Vipassana o de atención plena, digo que no, nos tendríamos que llevar ahí mucho tiempo, pero en resumen, en vez de enfocarte en un solo punto, estás abierto a observar la experiencia tal cual se presenta. ¿Sí? Ya sea en tu cuerpo, ya sea en tu mente, ya sea en tus sensaciones, según el tipo de práctica que se haga, pero es como observar, 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 observar y siendo consciente de que se está observando. Y al observar que va a aparecer las características de la realidad, que son la impermanencia, la insatisfactoriedad, o sea, que nada de lo que... esa es una forma también de traducir dukkha, insatisfactoriedad, que nada nos produce una satisfacción permanente. ¿Sí? Entonces, inclusive algo que me produce una satisfacción temporal va a desaparecer, ¿no? Va a cambiar eso. Y la otra característica, pues que es anatta, también lo podemos entender como la vacuidad, que es la interdependencia de todos los fenómenos. O sea, todos los fenómenos están compuestos, ¿sí? Mm, y no existen en sí mismo esencias eternas o esencias que sean independientes, sino que todo lo que existe está compuesto e interrelacionado con otros fenómenos. Entonces, la meditación vipassana o atención plena es lo que nos ayudaría a poder experimentar. Y en ese sentido, pues vamos a estar eliminando, como ya lo he dicho, las causas del sufrimiento. Creo que estas son prácticas que, híjole, pues tú sabes que el contexto de retiro, ¿no? Estar en un monasterio ayuda mucho, ¿no? A poder hacer estas prácticas ya en la vida cotidiana, en el día a día. Luego es complicado, ¿no? Es complicado, sin embargo, no es imposible, ¿no? Hay muchas de estas prácticas se pueden hacer en lo cotidiano, ¿no? Mientras estoy comiendo, mientras estoy caminando, mientras estoy conduciendo tratar de recordar siempre la atención plena, la atención plena, la atención plena. Y eso va a cambiar, como hablábamos en la pregunta anterior, va a cambiar mi percepción de la realidad en el sentido de mirar que eso que me está haciendo sufrir, am, inclusive es impermanente. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy atravesando por una situación muy difícil, y digo, creo que esto también suma, ¿no? a la respuesta anterior. Cuando yo estoy atravesando por una situación muy difícil emocionalmente, laboralmente, familiarmente, de cualquier forma, recordar que eso es transitorio. ¿Sí? Por su misma naturaleza es transitorio. Y claro, si yo lo observo con mayor atención, más me voy a dar cuenta de que es transitorio. Y eso creo que ya también nos suele dar un gran respiro. No sé si te contesté, Juanjo, o ahí me fui por otro lado. Excelente, Bernardo, realmente excelente. Además veo que conservas esa templanza y esa calma al hablar, lo cual es muy interesante. Antes has nombrado la palabra apego Ujú, ujú. y ahora acabas de nombrar que dukkha
también significa insatisfactoriedad en relación a que no hay nada que nos satisfaga permanentemente. Y aquí me surge una pregunta, reflexionando sobre esto, y es, ¿qué papel puede jugar aquí la meditación analítica en el sentido de reflexionar también sobre esta idea? Porque, si no me equivoco, está la meditación de atención plena y también está la meditación analítica, ¿no? De reflexionar sobre una enseñanza, puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugaría esta comprensión? Sí, fíjate que es muy buena pregunta porque nos ayuda también a entender algunas, a diferenciar cómo, por ejemplo, el apego, la insatisfactoriedad, la impermanencia, la podemos abordar desde diferentes lugares. La meditación analítica es principalmente una práctica que se realiza en el contexto del budismo tibetano. Es decir, los monjes y monjas tibetanos han desarrollado más la meditación analítica en el sentido de que es una meditación que nos invita más a reflexionar, nos invita más a pensar, ¿sí? Y es una práctica que nos ayuda a tener una comprensión más, pues sí, reflexiva, más cognitiva sobre algunos conceptos del budismo. Entonces, por ejemplo, al hacer una meditación analítica sobre la impermanencia, suelen ser meditaciones guiadas, ¿sí? O a lo mejor uno puede estar leyendo o escuchando algo y hacer esta meditación. Es poder comprender qué es la impermanencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el apego? Entonces, en este tipo de meditaciones, tú puedes estar pensando sobre situaciones que has experimentado donde la impermanencia fue muy evidente, ¿no? O te preguntas sobre situaciones donde la insatisfactoriedad ha estado presente. Entonces, es un análisis como un nivel más cognitivo, ¿sí? Entonces, en el budismo se habla también de diferentes formas de conocer. Entonces, una, una, una forma es cuando alguien te lo platica, ¿no? Alguien te dice, no, mira, Juanjo, fíjate que el apego es esto, ¿sí? Y tú dices, ah, pues yo escuché que el apego es esto. La otra es cuando tú reflexionas sobre eso, ¿no? Dices tú, a ver, sí, cierto, ¿no? Y el apego para mí, ¿qué es? Y yo cuando he experimentado apego. Y la otra que es la más profunda es cuando puedes observar la experiencia directa del apego, ¿no? O sea, cuando estás a lo mejor en una práctica así meditativa y te cachas que surgió alguna idea, algún recuerdo y ya te apegaste a eso. Entonces, la meditación analítica nos ayuda a prepararnos de alguna forma para pasar a ese tercer nivel, si lo podemos poner así, donde ya la experiencia es directa. Entonces, es una forma inclusive, yo lo vería como hasta de meditación y estudio, ¿sí? Porque nos ayuda también a elaborar, nos ayuda a imaginar, ¿no? Entonces, hay prácticas de meditación analítica que pueden ser muy largas, ¿no? Donde inclusive a veces se medita sobre textos budistas, ¿no? Sobre textos que hacen algunos análisis. Entonces nos ayudan a prepararnos cognitivamente para eso, ¿no? Creo que justo en uno de los beneficios que tiene el Internet, pues es que podemos encontrar mucho de este material, ¿no? O sea, podemos encontrar meditación analíticas muy buenas sobre muchos temas, ¿no? Sobre el amor benevolente, que es meta, sobre la compasión, etcétera. Mm. ¿Y qué habría de este tópico que habla de que meditar es dejar la mente en blanco? Porque este tópico he podido observar a veces que puede generar como mucha frustración. Porque, ¿qué ocurre cuando te sientas, sobre todo al principio, a mí me pasó, y ves que, recuerdo cuando me senté la primera vez, que me levanté y le dije a la lama, esto para mí es imposible, porque cuando me siento, mi mente va a toda pastilla. Entonces me miró y me preguntó, cuando te sientas. Fue como que ahí comprendí la velocidad de la mente, ¿no? Entonces, ¿qué pauta puedes darle a las personas que están empezando o que se interesan por el tema de la meditación como para ese primer contacto? Pero yo creo que esto de la mente en blanco es un mito o una.
malinterpretación de algo que sucede en la experiencia meditativa. Es decir, la conciencia siempre es conciencia de algo. ¿Sí? O sea, hay que comprender la conciencia como, como eso que conoce. ¿Sí? O sea, es ese aspecto de nosotros que conoce. A mí me gusta mucho la metáfora de un espejo. O sea, la conciencia es como un espejo que simplemente está conociendo, ¿no? Que simplemente percibe lo que está frente al espejo. Entonces, un espejo realmente no, nunca sabemos cómo es. ¿Sí? O sea, el espejo siempre está tomando algo, siempre está tomando algo, siempre está tomando algo. Entonces, la conciencia siempre es conciencia de algo. Entonces, por ejemplo, en las prácticas meditativas, siempre está nuestra mente atenta de algo, o de la respiración, o de los pensamientos, o de las sensaciones corporales, etcétera. Lo que sucede es que, como al principio que meditamos, pues no tenemos este entrenamiento, ¿no? Es como cualquier entrenamiento, cualquier cosa, ¿no? Si tú quieres empezar a pintar, pues al principio vas a decir, ay, no, pues no soy bueno en esto, ¿no? ¿Cómo se le hace, ¿no? Uno tiene que desarrollar la técnica, etcétera. Aparecen muchos obstáculos. Entonces, cuando empezamos a meditar, ahora sí que nos damos cuenta de toda la loquera que traemos ahí en la mente, ¿no? Pensamientos, diálogos internos, imágenes, recuerdos, planes del futuro, evaluaciones del presente, quejas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos da la sensación como si hay mucho contenido, mucho contenido. Entonces, conforme vamos practicando y practicando y practicando, lo que sucede es que estos estados mentales tienden a disminuir, ¿sí? Y eso puede dar la apariencia de que la mente está en blanco, pero realmente no está en blanco porque la mente está observando algo. Si estás observando tu respiración, estás observando tu respiración. Ahora, también cuando hay una concentración profunda, y esto es algo que puede asustar a algunos meditadores, es que uno puede perder la noción del yo, ¿sí? O sea, como que de repente solo existe la respiración. Y entonces uno se puede asustar y en cuanto te asustas, buscas otra vez tuyo. Ay, pero aquí estoy yo meditando. Bueno, justo esa es una de las raíces del sufrimiento, ¿no? El apego a esa identidad. Entonces, cuando estamos muy concentrados en un punto, o inclusive estamos realmente como con esta atención entre el cuerpo, la mente, lo que aparece, esa excitación que tiende a estar y esa noción del yo puede verse disminuido y esto se puede experimentar tal vez como quien lo llamaría la mente en blanco. Pero si desde un principio uno se pone como meta poner la mente en blanco, se va a ser muy difícil, ¿no? Porque inclusive ya estás poniendo un concepto, ¿no? Pongo la mente en blanco. Inclusive como ya estás queriendo hacer algo. Esto es muy del budismo zen, ¿no? O sea, como sentarse en zazen es solo sentarse y no hay nada que esperar, ¿no? No hay nada que hacer. Entonces, si yo me siento y quiero poner la mente en blanco, pues ya desde ahí me estoy poniendo obstáculos, ¿sí? Entonces, yo creo que un buen consejo para las personas que empiezan a meditar, primero que tengan paciencia, que recuerden como en cualquier entrenamiento, pues nadie empieza ya siendo un experto, ¿no? Si tú practicas algún deporte, cualquier cosa, empiezas de poco a poco y vas desarrollando la práctica. También hay que pensar y reconocer todos los condicionamientos que traemos, pues de toda la vida, ¿no? O sea, como nuestra mente está muy condicionada a estar distraída, a pegarse a ciertos objetos, sí, o sea, es muy difícil así de buenas a primeras decir, ya, voy a poder meditar. Entonces yo creo que es tenerse paciencia, la constancia, ¿no? Ser constante y encontrar métodos que sean amigables para uno, ¿no? Hay muchísimas meditaciones, hay muchísimos maestros y maestras. Pues yo creo que si empiezo a lo mejor practicando atención en la respiración y ya llevo algunos meses y siento que nomás no, bueno, puedo experimentar con otra práctica que me ayude, ¿no? Tal vez hago la práctica de Metta Bhavana, la meditación en el amor benevolente y me doy cuenta que esa meditación me ayuda más o me conecto más. ¿Sí? Entonces creo que el budismo es muy amplio en medios hábiles, es decir, en métodos que nos ayuden justo a alcanzar estos estados. Entonces yo les invitaría también a eso, a no desesperarse y reconocer que hay muchas formas de meditar dentro del contexto budista. Y también híjole, para mí es como, pienso que en los últimos años se le ha dado mucho énfasis a la salud física, o sea, como al ejercicio físico, y que no está mal, pues.
Pero creo que al ejercicio, o sea, al entrenamiento mental, que en este caso es la meditación, se ha puesto ahí como un poquito, como que ha salido un poco a flote, ¿no? Después de varios años, como que, pues meditar es bueno, ¿no? Y la ciencia dice que meditar es bueno, pero creo que no ha tenido todavía el impacto en la población como lo ha podido tener el ejercicio físico. Entonces, a lo que voy con esto es reconocer que realmente es un aspecto hasta de autocuidado y también de cuidado hacia los demás. Porque sabemos que cuando uno está en paz, cuando uno está en calma, cuando uno tiene menos apegos, menos aversión, pues no va a ir a dañar al otro, ¿sí? No va a querer quitarle al otro lo que tiene, no va a buscar tener acciones que afecten a los demás. Entonces creo que meditar es para uno y también para los y las demás. Es una buena forma de cuidarnos y que pues sí, requiere hacernos un espacio en el día. Ese es uno de los principales obstáculos que yo me he encontrado con varias personas, ¿no? Como Mm. pues es que no tengo tiempo. Sí, Lo del pues, tiempo es la máxima. Mañana, sí, mañana. sí. Y Bernardo, creo que a veces cuando explicamos las cosas para un niño, los adultos lo entendemos mejor, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo le explicarías a un niño qué es ese ruido mental? ¿Y cómo le explicarías a un niño mantener la atención plena en ese ruido mental? ¿Sabes? O sea, ¿qué es ese ruido ujú, mental? ¿Por qué siempre estamos en ese ruido mental? ¿Y cómo le explicarías a un niño estar en la atención plena como sin prestar atención a ese ruido mental? No sé si me explico. sí. Me la pones, es retadora esta pregunta, pero es buena porque ayuda a aclarar, ahí me Ah. ayuda a aclararme. A ver, la forma en la que se me viene así de primera es, yo le diría a un niño, es como cuando tú quieres escuchar una canción, ¿sí? Y mientras está prendida la radio o tu celular o la bocina donde estás escuchando esa canción, al mismo tiempo está la televisión prendida, está la puerta de la casa abierta y hay ruido en la calle, está lloviendo muy fuerte, están tus mascotas jugando frente a ti, está tu familia haciendo la limpieza, ¿sí? Entonces, eso sería el ruido mental. Tú quieres hacer algo y tienes de fondo todas estas otras experiencias que están sucediendo, ¿sí? Y la forma de prestar atención sería más, bueno, de hecho también es una buena forma de hacer una analogía entre los dos tipos de meditación. Una meditación de concentración sería, concéntrate en tu música e ignora todo lo demás, lo cual es complicado, ¿sí? Y la otra forma de meditar, que será en atención plena, es, mientras escuchas tu música, date cuenta de qué es lo que está sucediendo a tu alrededor, sin quererlo cambiar. Lo diría como integra esos sonidos a tu canción y reconoce que lo que que la canción incluye toda esa experiencia, ¿sí? Y reconoce, ¿sí? Estos son los gatos que están corriendo, este es el ruido del automóvil que pasó por afuera de la casa, esto es la televisión que está encendida en el telediario, ¿sí? Esto es ¿cómo se llama? La persona que está pasando o sea, mi mamá o mi papá que están limpiando ahí, o sea, como el poder reconocer eso y aceptarlos como parte de esa experiencia, sin pelearme con que ya cállense, tú quítate, tú no me des lata, sino poderlo integrar. Pues excelente, excelente. Excelente Pero, porque, sí, sí, a la vez que lo estabas diciendo, lo estaba visualizando y me estaba pareciendo un ejemplo muy cotidiano que puedes ver perfectamente en tu día a día y es un poco esa cosa, ¿no? De si ahora quiero centrarme la atención aquí, obvio todo lo demás y me centro aquí, ¿no? La importancia de esto. Y has dicho también sin querer cambiar lo que es. Entonces, aquí ahora te preguntaría, ¿qué significa realmente aceptar lo que es? ujú.
Yo lo entiendo como tener una actitud de apertura y como de recibir. Cuando quiero decir recibir, no quiero decir estar de acuerdo. Es decir, creo que cuando hablamos de aceptar, a veces podemos confundir con estar de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La situación mundial que estamos viviendo, que sabemos que hay conflictos internacionales. Yo puedo aceptar que, o sea, así está siendo, sí. Puedo negar, decir, no, no, no pasa nada, sí. O puedo estar de acuerdo con que suceda. Entonces, muchas veces cuando utilizamos la palabra aceptar, pareciera que significa estar de acuerdo, sí. Como si yo acepto que hay un conflicto internacional, estoy de acuerdo con que suceda. No, yo puedo no estar de acuerdo, sí. Sin embargo, sé que acepto que está sucediendo, sí. Entonces, pondría esa aclaración. Y aceptar yo lo entendería también como te decía, esta actitud de apertura y de reconocimiento de los fenómenos que están atravesando tanto por mis sentidos como por mi conciencia. ¿Sí? O sea, como el decir, esto es así. ¿Sí? Hay una, es que ahí podemos ir a niveles de profundidad porque pareciera que pudiéramos caer en la inactividad, pero realmente es, o sea, la aceptación a nivel más profundo, yo lo comprendo como el no querer que nada sea diferente. Sí. Es decir, ni quiero que sea diferente, pero tampoco genero deseo porque esté siendo de la misma forma. Sí. Que sería como situarnos entre la aversión, el rechazo a que no quiero que sean así las cosas y entre el apego o el deseo de que las cosas siguen siendo así, sino tratar de estar una especie de centro que sería la ecuanimidad y decir, esto así es, ¿sí? Eso, y de hecho, más bien, esto así está siendo, ¿sí? Porque las cosas no son, o sea, no son en el sentido de que ya están hechas y terminadas, sino que siempre estamos siendo, ¿no? Ahorita hay un conflicto internacional, sin embargo, ese conflicto en algún momento va a cambiar. ¿Sí? O tiene sus diferentes fases, ¿no? Hay fases donde hay más daño, hay fases donde hay menos, ¿sí? Entonces, todo en la vida así está siendo, sí, así está siendo. Entonces, aceptarse, yo así lo comprendo, que creo que o sea, creo que puede sonar a pasividad en algún punto, ¿no? Pero al menos desde mi perspectiva no es mantenerse pasivo, sino pues procurar hacer, digo, al final uno tiene que vivir, ¿no? O sea, no me puedo quedar nada más recostado en la cama o sentado todo el tiempo. Aún así, elijo tomar acciones sobre algunas cuestiones, entonces mirar también desde dónde elijo tomar estas decisiones, tomar estas acciones, ¿sí? Reconociendo que también hasta dónde es bueno, que es difícil saberlo, ¿no? Reconociendo hasta dónde puede llegar mi acción, porque pareciera que hay acciones pequeñas, pero yo creo que realmente, por pequeñas que puedan parecer unas acciones, ahora sí que como el efecto mariposa, ¿no? O sea, pueden llegar en momentos, o sea, pienso por ejemplo en el hecho de que estemos haciendo esta entrevista, esta plática, ¿no? O sea, hubo a lo mejor algo que a ti te activaron las ganas de ir en ese momento al Templo Luz Serena. Yo a lo mejor vi también una enseñanza del maestro Dokusho. Y cómo esas cositas tan sencillas generaron una cadena de eventos para, por ejemplo, poder estar hablando aquí, compartiendo esto, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra acción también siempre va a generar un impacto, procurar que ese impacto pues sea lo menos dañino, ¿sí? O lo más de cuidado, pues, hacia los demás. Excelente, Bernardo. Por, por hilar esto que acabas de decir con el comienzo y para ya pasar a la última pregunta con la que hemos abierto la entrevista, ¿qué relación tiene lo que acabas de explicar de aceptar las cosas tal cual son con esa liberación del sufrimiento que hablabas al principio? Gran parte del sufrimiento que tenemos es porque no aceptamos las cosas como son. Por ejemplo, no aceptamos la enfermedad, no aceptamos que vamos a envejecer, no aceptamos la muerte, ¿sí? Am, no aceptamos que
la existencia es impermanente, ¿no? Que todos los fenómenos son impermanentes. Mm, o sea, no aceptamos que inclusive yo puedo estar sujeto al cambio, sí. O sea, el hecho de yo aferrarme, por ejemplo, a mi propia identidad, de yo aferrarme a que las cosas sean como yo quiero, es lo que me va a traer principalmente sufrimiento, ¿sí? Entonces, yo puedo sufrir, es decir, si yo digo, no quiero que haya un conflicto mundial, no quiero que así sea, eso está mal, eso ya me está generando sufrimiento, o sea, ya le estoy pasando mal. ¿Sí? Esto no significa que no pueda haber un interés porque se disminuya el sufrimiento de todos los seres, porque es muy sutil, ¿no? De hecho, tiene que ver con la compasión. O sea, hay una parte donde si yo quiero que las cosas sean de la forma en la que yo creo, sí, que aparte de ahí hay un gran sesgo, porque es como yo quiero que sean, como yo creo, ¿no? Que además, pues esto está condicionado, ¿no? Como decíamos, somos seres que hemos estado condicionados, pues desde vidas atrás, y además que ni siquiera, de alguna forma, ni siquiera mis pensamientos son totalmente míos, ¿no? Han sido influenciados, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo me aferro a ese punto de vista, al querer que las cosas sean como yo quiero, voy a sufrir más, porque es como estarme resistiendo a algo que está haciendo. Es como si la vida constantemente nos dijera, así, lo que está haciendo, está haciendo, lo que está haciendo, está haciendo. O sea, constantemente lo hace y es como si yo digo, no, tiene que ser diferente, no tiene que ser así, tiene que ser diferente, no tiene que ser así. Pues me la va a pasar muy mal, sí, me la va a pasar muy mal. Entonces, ahí la ecuanimidad, que sería el relacionarme justo con la existencia con el menor apego posible, ¿no? Si es posible sin apego y sin aversión, nos va a ayudar muchísimo a reducir el sufrimiento. Sí. Creo que también es importante cuidar que hay cosas claro, que en la vida cotidiana, cuando digo aceptar, y quiero volver a hacer énfasis en esto, no significa estar de acuerdo. Sí. O sea, por ejemplo, si yo vivo en una relación donde vivo alguna especie de violencia, no quiere decir que, bueno, pues así me tocó y ni modo. No, puedo hacer acciones, sí, para salir de ese lugar, pero no aferrarme a que la vida tiene que ser siempre, perdón, solo placer, por ejemplo. Que yo creo que ese es uno de los principales problemas que nos encontramos, que queremos que la vida siempre sea alegría, felicidad, placer, comodidad. Y lo puede ser en algunos momentos, pero eso cambia. Entonces nos aferramos a eso. Y híjole, ¿por qué las vacaciones no duran más? ¿Sí? ¿Por qué esta siesta no duró más? ¿Por qué esta comida no duró más? ¿Por qué esta relación no duró más? ¿Sí? Entonces nos aferramos. Es un poco la otra interpretación de dukkha que has dicho antes, ¿no? Esa insatisfacción constante. Ujú. Y Bernardo, por cerrar, mm, no sé si con esta respuesta ya me has respondido, pero te la hago igualmente, ¿vale? ¿Qué es para ti la felicidad? Eh, Lo voy a contestar una parte desde lo que enseña el Buda. Es decir, hay una felicidad que es como la felicidad última, la felicidad absoluta, por así decirlo, que es el nirvana, que de hecho es muy difícil o sea, no son sinónimos como tal, pero podríamos entender el nirvana como la liberación del sufrimiento. ¿Sí? O sea, entonces está ese estado que ya podríamos llamarle un estado tal vez transpersonal, ya un estado espiritual, o sea, es algo que se experimenta y ya está, ¿no? O sea, ya no vuelve a surgir el sufrimiento, que es la meta final del camino budista, ¿no? Tal vez otros caminos espirituales, otras religiones puedan tener cosas parecidas o similares, pero digamos que ese sería un tipo de felicidad, ¿no? Donde ya no hay nada de sufrimiento. Y digo, suena muy sencillo, pero eso implica también la comprensión de la realidad, etcétera, ¿no? La eliminación del ego, etcétera. En términos mm, más cercanos, quiero decir más cercanos a mi experiencia, ¿no? Porque, pues, claro, yo estoy muy lejos, ¿no? De lograr esa meta final. Mm, Yo creo que la felicidad tiene que ver con la capacidad justo de poder
aceptar y vivir en presencia de lo que está, ¿sí? Con el poder, con el poder saborear lo que ya está presente, ¿sí? O sea, como, y tiene que ver mucho con un estado de presencia, de atención plena. Yo creo que varios de los momentos más felices que hemos tenido en nuestras vidas no necesariamente son momentos tan complicados. O sea, no es cuando estuve en un yate ahí en sabe dónde con no sé quién. No, a veces son momentos muy felices. Pues el otro día que fui a la montaña y vi un atardecer, me la pasé súper bien. Sí. O el otro día que estaba comiendo algo con mi pareja y recuerdo que la plática estaba muy interesante y particularmente los sabores de la comida estaban muy ricos. Y a veces esa felicidad está en lo cotidiano, ¿sí? Pero en lo cotidiano significa en el cómo yo veo lo cotidiano, ¿sí? Entonces, creo que paradójicamente la felicidad no está en la búsqueda de placeres, ¿sí? Porque a veces tenemos placeres y es como de, órale, pues sí estuvo rico, ¿no? Pero ya. O a veces hay estados pensando, ¿no? Justo en la práctica en los monasterios, dices tú, pues estuvo bien pesada la práctica, ¿no? Fueron a lo mejor varias horas meditando, hubo ciertas situaciones, pero hubo momentos de paz, de calma, de presencia, ¿sí? Y a lo mejor con una situación muy, muy sobria, por así decirlo, ¿sí? Entonces creo que tal vez me repito, pero la felicidad sería como el poder saborear, mirar, ¿sí? Aceptar lo que ya está, ¿sí? Y tener una actitud de, pues, está bien, o sea, decir, esto es, ¿no? O sea, está bien, no tengo que ir tan lejos por eso que aquí está, ¿no? Recuerdo que en algún momento habíamos tenido una conversación parecida allá en Luz Serena, ¿no? Como que, como que hay cosas que las tenemos tan cerca que no las vemos, sí. Sí. Entonces, esa sería la respuesta que ahora te puedo dar. Tal vez en un momento cambie, no lo sé. Me parece una respuesta excelente, la cual comparto totalmente. Y, y ya para cerrar, pues quiero hilar esta respuesta que me has dado con la pregunta con la que hemos abierto, ¿no? Que era, ¿es posible que eso que perseguimos para ser felices sea precisamente el obstáculo para llegar a serlo? Sí, claro. Hay una cita muy bonita de Shantideva, un maestro indio de la tradición budista. O sea, no la recuerdo textualmente, pero se refiere a eso, ¿no? Dice, o sea, los seres humanos no se dan cuenta de que donde están buscando los placeres, donde están buscando la felicidad, están generando sufrimiento, ¿sí? Porque el tema es que al estar persiguiendo, sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Al estar persiguiendo algo, ya nos estamos obstaculizando. O sea, entonces, creo que en la pregunta está la respuesta. Exactamente. Y ya por cerrar, pues sería ¿cuál es el secreto para vivir en calma? Que ya lo has comentado, pero si quieres hacer un último apunte para quien te está escuchando, porque esta entrevista me está pareciendo realmente brutal. Y bueno, si quieres hacer un último cierre, pues todos te lo agradecemos. Sí, yo creo que, mira, lo pondría como aprender a ver, sí. O sea, yo creo que el secreto es aprender a ver lo evidente, aprender a ver lo obvio, aprender a ver hacia adentro, aprender a ver hacia afuera, aprender a ver hacia en medio, sí. Y aprender a ver tiene que ver con poner entre paréntesis, dejar de lado muchas creencias que yo tengo sobre cómo es la vida, cómo soy yo, cómo es la existencia, ¿no? Am, y recuerdo mucho una frase que de hecho el maestro de Cushon nos compartió una vez aquí en México, que citó a un maestro, no recuerdo qué maestro era, pero hablaba sobre el silencio. Decía, el silencio no es uno mantenerse callado, sino el silencio es poder permitir que todo lo demás se exprese. ¿Sí? Entonces, generalmente no dejamos que lo demás se exprese porque está mi discurso mental sobre cómo deben ser las cosas, cómo debe ser la realidad, cómo yo quiero que sea, y eso interviene en el otro. Entonces, es poner entre paréntesis.
eso, ¿no? Mis creencias, las cosas como yo creo que deben de ser y aprender a ver. Excelente, porque conforme lo decías, me he visualizado yendo del pasado al futuro, del pasado al futuro. Pues no sé si te puedo decir Bernie, Sí, claro. cariñosamente, como nos conocimos, ¿no? Bernie, ha sido de verdad un auténtico placer compartir este rato contigo. Hemos estado una hora, vamos a estar 40 minutos, pero y yo por mí estaría mucho más rato, pero creo que una hora está bien. Quiero agradecerte sinceramente tu sabiduría, tu presencia, tu calma, tu profundidad. Veo que sigues ahí bien firme en el camino y ha sido un placer encontrarme contigo. ¿Quién nos lo iba a decir? Hace 10 años, ¿verdad? Que nos encontraríamos ahora. Así que, de verdad, ha sido un gran placer compartir contigo. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Juanjo, por la invitación, por el espacio, que también ha sido para mí muy, muy constructiva esta plática, ¿no? Y bueno, muy profundas también las preguntas, ¿no? Porque me invitan también a mirar, a procurar responder desde un lugar honesto y pues qué gusto también volvernos a encontrar y seguiremos en contacto. Por muchas más. Que Un así abrazo sea. grande, Bernie. Un abrazo.